Ya, Catherine, estás listo. Ya. Para las personas que ya nos están viendo, los espectadores que ya tenemos, les queremos contar que vamos a iniciar en unos minutitos. Vamos a esperar 2 o 3 minutos más a que se conecten las personas y vamos a partir. Así que muchas gracias por la espera. Bueno, vamos a comenzar entonces en honor al tiempo para poder aprovechar bien esta horita de conversación con estos expertos panelistas. Quiero darles la bienvenida a todos los que están conectados, agradecerles su participación en este nuevo webinar, Juntos por la Sustentabilidad en los instituciones de educación superior, que estamos organizando con la Red Campus Sustentable. En esta oportunidad hemos llamado a este webinar Chile Internet, Infraestructura y Resiliencia, que estamos organizando junto a la red y también junto a NIC Chile. Para los que están viéndonos a través de la plataforma de YouTube, les quiero comentar que una vez terminada este webinar, vamos a subir a YouTube y a todas nuestras redes sociales de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático este webinar para que lo puedan ver, para quienes se lo perdieron y no lo pueden ver en este momento, va a quedar ahí arriba en todas nuestras redes sociales. Antes de comenzar, también comentarles que lamentablemente la profesora Paulina Alduns no va a poder participar en esta instancia porque tiene algunos problemas técnicos, pero de todas maneras nuestros panelistas van a complementar la información respecto a lo que la profesora quería contarnos. Bueno, y para comenzar quiero saludar a nuestros panelistas. En primer lugar, quiero saludar a Marcelo Valenzuela. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Catherine? Muchas gracias por todo. Muy feliz de estar acá, de compartir. Muchas gracias, Marcelo. Y quiero saludar también a Ambrosio Giovanolo. Ambrosio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, Catherine. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los dos panelistas que tenemos hoy. Y ya partamos con este webinar. Vamos a comenzar con Ambrosio. Ambrosio Giovanolo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y es subdirector técnico de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Les cuento también que Ambrosio fue negociador en el clúster de tecnología en la COP25 el año pasado. Ambrosio, por favor,
escuchamos todo tuyo este webinar. Muchísimas gracias. Entonces, por favor, confirmen si es que se está viendo en pantalla la presentación. Sí, la vemos. Perfecto. Bueno, en esta presentación les voy a hablar un poco sobre sustentabilidad, en particular los objetivos de desarrollo sostenible, utilizando como ejemplo aquellos objetivos que tienen directa relación con infraestructura y con resiliencia. Voy a hablar un poco específicamente de resiliencia climática y cómo eso se aplica o qué es lo que Chile ha planificado para estos efectos en relación a los sistemas de telecomunicaciones. Y por último, voy a cerrar y le voy a dar la palabra a Marcelo. Entonces, antes de iniciar en el fondo de la presentación, quisiera contarles un poco qué es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático es un comité de la Corfo, es una institución bastante especial. Los comités Corfo son instituciones un poco híbridas porque tienen un directorio independiente y este directorio es formado a partes casi iguales por autoridades públicas y por autoridades del sector privado, incluyendo representantes de los trabajadores, en este caso un representante de la CUT, por dar un ejemplo. Entonces, esta institución nace con el nombre de Consejo Nacional de Producción Limpia, hace ya varios años atrás, y tiene esta idea en su momento, al mismo tiempo que se estaba fundando la Comisión Nacional de Medio Ambiente, de generar una institución que dependiera del Ministerio de Economía para abordar lo que es la producción más limpia, pero desde el punto de vista del fomento productivo. Sus principales mandatos son la coordinación entre el Estado y empresas y la emisión de certificaciones en el marco de acuerdos de producción limpia. Esencialmente nosotros juntamos a los servicios públicos con sectores completos de empresa, se generan acuerdos, esos acuerdos quedan por escrito, quedan con medios de verificación, y si es que esos acuerdos se cumplen, usualmente en un plazo de 2 años, se les otorga una certificación a aquellas empresas que lo cumplen. Ese es nuestro mandato principal y más importante. Nuestro segundo mandato es de carácter más general, que es impulsar, desarrollar y ejecutar la política de fomento a la producción limpia. Es el mandato directo que tenemos de Corfo. El anterior mandato es de la Ley de Acuerdos de Producción Limpia, que es parte del Estatuto PYME. Luego tenemos ya el año 2017, en el marco del Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático, y simultáneamente con el cambio de nombre, ahora somos Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que es incluir las temáticas específicas de cambio climático y de sustentabilidad como dentro de nuestro marco de acción, dentro de nuestro marco conceptual. Y eso es lo que de alguna manera moderniza conceptualmente a esta institución, y es un mandato que viene desde el año 2017. Y por último, tenemos un mandato que es derivado de ser la entidad en Chile que es contraparte de un organismo internacional que se llama el Centro y Red de Tecnologías del Clima. El Centro y Red de Tecnologías del Clima es un organismo que depende de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que ofrece asistencia técnica a los países. Entonces lo que hacemos nosotros es recibir propuestas de asistencia técnica, revisarlas, darles la conformidad, y si es que hay conformidad por nuestra parte, se envían a CTCN para que ellos a su vez evalúen y decidan si financian la asistencia técnica, si es que la realizan, si es que la ejecutan para apoyar a Chile o no. Eso queda por el lado de ellos. Por último, quisiera mencionar que los acuerdos de producción limpia, de los que ya les hablé, son hoy en día reconocidos como una acción nacional europea de mitigación. Esto es un tipo de clasificación dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y nosotros estamos muy orgullosos porque Chile fue el primer país que registró una acción nacional europea de mitigación, y en este caso fueron los acuerdos de producción limpia en octubre del año 2012. ¿Quién soy yo? Bueno, ya me presentó Catherine, soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, soy el subdirector técnico de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Por muchos años yo directamente elaboré el reporte de impactos de los acuerdos de producción limpia. Actualmente estoy a cargo del área que elabora esos reportes, y he participado como negociador en representación de nuestro país en lo que se conoce como el Clúster Tecnologías, una serie de distintos ítems de agenda, desde la COP número 22. Además, fui representante gubernamental en la reunión en la que se decidieron los contenidos del resumen para hacedores de política del reporte especial sobre océanos y criósfera del panel intergubernamental sobre cambio climático. Eso fue el año pasado, y he sido observador en otras reuniones de estos organismos que dependen de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Primero, los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo se entienden? Esta es una pregunta importante, porque ¿cuál es la relevancia de estos objetivos? La primera relevancia, y probablemente sea la más importante, es que generan taxonomía. ¿Qué quiere decir? Que ahora cuando se habla de desarrollo sostenible en cualquier parte del mundo,
tenemos una taxonomía para saber de qué estamos hablando. Antes de que se decidieran los objetivos de desarrollo sostenible, que es algo reconocido por todos los países del mundo, si es que un país o una organización quería decir, mira, yo estoy contribuyendo a la sustentabilidad o estoy abordando este aspecto de la sustentabilidad, tenía que generar su propia taxonomía, porque es lo que cae dentro de sustentabilidad es extremadamente amplio. El problema es que eso que ellos generaban tenía que ser reconocido por todas las otras distintas partes, stakeholders privados, públicos, países, lo que fuera, y era muy difícil generar un acuerdo. Entonces el gran logro uno de los principales logros es que permiten generar un marco de entendimiento común, donde si alguien habla de sustentabilidad, bueno, la sustentabilidad se entiende como 17 objetivos, que a su vez son 160 metas y son 242 indicadores. Es decir, tenemos una taxonomía que nos permite conversar y hablar sobre esta sustentabilidad, no a nivel discursivo, sino que incluso a nivel de indicadores que nos permiten medirla. Eso es extremadamente importante. Lo segundo es que, al igual que el Acuerdo de París, estos objetivos son parte de una decisión más grande, de una decisión que es parte de esencialmente un documento, uno podría llamarle legislación internacional. Ahora las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas en general se reconocen como recomendaciones hacia los países. La única posible excepción son las resoluciones del Consejo de Seguridad, en cuyo caso hay interpretaciones que señalan que serían obligatorios para los países. El Acuerdo de París es obligatorio para aquellos países que sí lo firman. Entonces hay una distinción. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que se interpretan desde el punto de vista normativo como una recomendación. El Acuerdo de París, para los países que lo ratificaron, y Chile lo ratificó porque nuestro Parlamento lo emitió como ley, es hoy en día ley de la República, por lo tanto es obligatorio su cumplimiento. Lo siguiente que les quiero señalar es que como estos son documentos legales, no una asamblea, no es que la gente llegue a conversar lo que se le ocurrió y que se dedique a dar discurso. Usualmente uno ve eso porque lo que ve son las plenarias finales. Entonces las plenarias finales son el momento en la cual las partes llegan y dan estas señales, dan los discursos, pero ahí no se está negociando. Eso es cuando ya se decidió. Las negociaciones usualmente ocurren en cuartos mucho más pequeños, a veces cuartos temáticos, por ejemplo, los que me tocó participar a mí en el caso de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la COP, donde uno solamente discute lo que ya está mandatado que se tiene que discutir, es decir, en años previos se decidió lo que se iba a discutir. En el caso de los ODS, el año 2010 ya se había decidido que tenía que existir un mandato asociado a esto el año 2015. ¿Y por qué? Porque el año 2015 terminaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que a su vez eran un mandato que venían desde el año 2000. Acá es en general siempre lo mismo. Uno discute lo que está mandatado a discutir, y cuando se avanzan las posiciones, uno le llama posiciones cuando se están negociando estos documentos, uno generalmente lo que hace es, ok, estamos hablando sobre este tema, y a mí me interesa esta posición, voy a dar un ejemplo, estamos hablando sobre financiamiento del mismo CTCN que ya les mencioné, el Centro de Tecnología del Clima, y uno lo que tiene que hacer es mirar hacia atrás las decisiones pasadas, buscando una serie de documentos que son esencialmente legales, y dice, mira, en la decisión del año 2017 nosotros dijimos esto. Entonces, como dijimos esto, nos parece prudente recordarlo y incorporarlo a esta nueva decisión, de tal manera de que con eso yo te puedo convencer, dado que estamos hablando sobre algo que ya se había conversado y ya se había previamente. Es un proceso súper normado y súper estructurado, y que requiere mucha revisión de la documentación previa para efectivamente convencer al resto, porque nuevamente acá estamos hablando de decisiones que se adoptan de manera multilateral entre muchos países que incluso están en conflicto unos entre otros. En el caso particular de la COP, por ejemplo, las decisiones son unánimes, es decir, todos tienen que estar absolutamente de acuerdo, o si no la decisión no pasa. Es increíble, pero de alguna manera es esperanzador que efectivamente se lleguen acuerdos en cerca de 50 temas distintos en 2 semanas. Efectivamente, pero es posible también, porque efectivamente todo ya está muy estructurado y no hay espacio para que uno pueda moverse hacia distintos lados. Es importante entender sobre esto. Entonces, ¿qué son los ODS? Están los que tienen una estructura, que son objetivos, que son metas de resultados, que son números, y metas de medios, que son letras. Y a su vez cada una tiene sus indicadores. Voy a ocupar como ejemplo específicamente los relacionados a infraestructura y resiliencia. Por un lado tenemos el ODS 9, que es construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible, fomentar la innovación. Y aquí puse un ejemplo de meta de resultados y un ejemplo de meta de medios. Si ustedes miran ambas metas, la primera que es de resultados, que es la primera meta de este objetivo, que es desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes, y ven los indicadores, que son, en este caso los indicadores son proporción de población rural a menos de 2 kilómetros de una carretera transitable, volumen de transporte pasajero y carga, se van a dar cuenta que la meta es más grande o abarca más que lo que abarcan los indicadores. Y esto siempre va a ocurrir como necesidad de cualquier sistema de medición que uno quiera implementar. Es decir, acá tenemos un acuerdo que generaron los países para avanzar en materia de sustentabilidad, esas materias específicas están definidas por las metas, pero después hay que medirlo.
Y a la hora de llegar a la medición se tenían que definir indicadores que cualquier país pudiese levantar y medir. ¿Qué significa? Que con el fin de hacerlo práctico, se pierde un poco de información, porque si es que quisiéramos abarcar todo, sería imposible que todos los países efectivamente pudiesen hacer seguimiento, entonces es necesario acotarlo a algo que efectivamente en el país más pobre o el país menos adelantado pudiese ser capaz de levantar también. Eso explica por qué si uno ve el indicador y ve la meta, se notan diferencias. En el caso de la meta de medios, que es aumentar significativamente el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, se dan cuenta que el indicador es específicamente de cobertura red móvil. Nuevamente, esto tiene relación con aterrizar la meta hacia un indicador que pudiese ser levantado en todos los países, lo que obviamente da cierto foco, pero también da cierto sentido de realidad a la conversación, porque finalmente lo importante es poder avanzar, pero también mostrar que se está avanzando en materias que uno sea capaz de medir. Ahora, si se fijan, anteriormente no hablaba mucho de resiliencia. Más adelante voy a entrar a explicar el concepto de resiliencia, que tiene que ver con la resistencia. Hay dos objetivos específicos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que hablan de resiliencia. Uno está dentro de lo que es el objetivo directamente asociado al cambio climático, y el otro que está asociado al objetivo al fin de la pobreza, y quedaron relacionados porque algunas de las metas quedaron copiadas. Los indicadores de hecho son los mismos. ¿Y cuáles indicadores son los que están copiados? Los que tienen que ver con el riesgo de desastre. Entonces, tenemos la meta 1.5 que tiene que ver con el fin de la pobreza, que está relacionada a los riesgos de desastre, entre ellos los desastres climáticos, y la meta misma de desastres climáticos bajo el objetivo de acción por el clima. ¿Por qué? Porque los desastres finalmente lo que hacen es empobrecer a la gente, generan muertes, generan pérdidas económicas y generan perjuicios que de alguna manera hacen que estas dos cosas se relacionen. Entonces ahí tenemos una serie de indicadores que son cuánta gente ha muerto o desaparece o es afectada directamente por desastres naturales, en particular los desastres climáticos. ¿Cuántos países adoptan estrategias nacionales de reducción de riesgo de desastre en consonancia con el marco de Sendai? El marco de Sendai es un documento otro documento de Naciones Unidas que básicamente le pide a los países que se preparen para una serie de desastres, no solamente por el clima, sino de carácter general. Las pandemias, por ejemplo, están cubiertas por el marco de Sendai y en este momento nos hemos dado cuenta, directamente relacionado a la resistencia y resiliencia de nuestros sistemas de comunicaciones y de tecnologías de información, cuánto era importante que tuviésemos medidas o que tuviésemos sistemas resilientes para poder abordar. ¿Por qué? Porque la demanda de nuestras redes se ha incrementado, la dependencia se ha incrementado. Hoy en día, si es que no tenemos la capacidad de conectarse, si en este momento se cortara el internet o se me cortara la luz, por ejemplo, se pierde la charla. Es el tipo de problema para los que los países tienen que prepararse, por ejemplo, en el marco actual de la pandemia. Y no solamente no en el caso de la pandemia, sino que toda una serie de desastres, incluyendo los desastres asociados al cambio climático. Luego viene la proporción de gobiernos locales que adoptan estrategias para reducción de riesgo. Y por último, pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres en relación al Producto Interno Bruto. Es decir, esos son los indicadores con los cuales estamos midiendo la resiliencia de los países frente a los desastres de distinto tipo. Y es donde entra la importancia de las infraestructuras de soporte, en particular de las infraestructuras de telecomunicaciones. Ahora voy a tomarme una derivada para hablar de específicamente cambio climático y aterrizar esto. ¿Dónde estamos en el cambio climático? Lo que estoy mostrando en este momento es un gráfico que está incluido en el resumen para hacedores de política del reporte especial de Océano y Criósfera, donde se muestra para distintas regiones del mundo cuál es la situación actual en distintas materias. Entonces van a poder ver, los impactos positivos en algunos casos hay. Por ejemplo, en el caso del Pacífico Sur, y lo voy a mostrar más adelante en el caso de Chile, hay efectos positivos hacia agricultura, pero si se fijan, eso que está en los cuadros azules, que sería lo positivo o lo que se incrementa, en general queda completamente opacado por lo que son los cuadros rojos, que son los cuadros que hay perjuicio. Ahora, esta no es la proyección. Lo que estoy mostrando en este momento son los efectos medidos hasta ahora. Esto no es la proyección hacia adelante, esto es lo que ocurrió hasta ahora, hasta el año 2015. Esta es la evidencia existente que permitía decir, producto del cambio climático, todas estas cosas ya han ocurrido. Esto no es una proyección. Entonces esta unidad, esto efectivamente está afectando al mundo de distinta manera y lo está haciendo ahora, no lo está haciendo en el futuro. Y ahora viene, ¿y qué ocurre hacia el futuro? ¿Cómo se relaciona esto con, por qué cuál es la importancia de este Acuerdo de París y de todas estas conversaciones y la reducción de emisiones? Para explicar un poco, piensen en el clima como si fuera, en este caso, un tren a carbón. Entonces nosotros, básicamente, la humanidad ha estado en las últimas décadas, en las últimas centurias, le estamos metiendo carbón.
Entonces este tren se va acelerando, entonces va agarrando velocidad. El problema que hay hoy en día es que nosotros ya vamos a una cierta velocidad, que es donde pueden ver en esa barra gris que está ahí. Ese es donde estamos hoy en día. Entonces ya vamos a una cierta velocidad. Si es que en este momento nosotros quitáramos todo el carbón a la locomotora y dijéramos, ya, ok, ¿sabes? Hay que frenar porque si no nos vamos a descarrilar, saquémosle todo el carbón, esto tiene inercia. Entonces, aún en el mejor de los casos, y el mejor de los casos es lo que está en el Acuerdo de París, que es ojalá quedar debajo de los 2 grados, llegar, ojalá, lo más optimista posible, a los 1,5 grados, ese es nuestro mejor escenario, ese es el escenario optimista. Esta locomotora va a seguir andando en el escenario más optimista, con todo el vuelo que ella tiene, hasta llegar a esos 1,5 grados. Ese es nuestro escenario. ¿Qué significa esto? Que todo lo que ya les mostré en el cuadro anterior, que ya está ocurriendo, se va a incrementar durante las próximas décadas. Nuestro escenario optimista es que las cosas van a ser peores. Eso es importante tenerlo en claro. Dado por las tendencias, por la permanencia que tienen en el aire el CO2 y otros contaminantes climáticos, todos estos efectos se van a percibir y se van a incrementar por un periodo de tiempo importante, lo que hace que nuestro escenario más optimista es un escenario peor de lo que estamos ahora, y esto quiere decir que los eventos climáticos extremos, junto con toda una serie de impactos, se van a ir incrementando, vamos a pasar de moderados en el escenario más optimista, vamos a pasar de eventos climáticos moderados a eventos climáticos extremos altos. ¿Qué es un evento climático extremo? Por ejemplo, cuando uno tiene incendios, cuando uno tiene olas de calor, cuando uno tiene aluviones, cuando tiene heladas, cuando tiene marejadas. Esos son eventos climáticos extremos. También hay eventos climáticos singulares de amplia escala, como por ejemplo que se derrita completamente todo el hielo en Groenlandia, y eso es un cambio gigantesco y que no es muy reversible, y así una serie de impactos distintos. Entonces el mensaje acá es que efectivamente nuestro mejor escenario, si es que hacemos todos los esfuerzos posibles, es que la locomotora va a frenar un poco más allá, pero teniendo en claro que va a frenar más allá. Y como va a frenar más allá, nos tenemos que preparar porque los impactos van a seguir subiendo por un periodo de tiempo en nuestro escenario más optimista. Nuestro escenario pesimista, y este es el documento que preparó el Comité de Ciencia de Chile para la COP25, este es el escenario del RCP 8.5, creo que es el escenario de los 8 grados, si recuerdo bien. Este escenario muestra impactos significativos en prácticamente todos los sectores económicos, en toda la zona del centro al norte de Chile, con incrementos significativos de temperatura de aquí hasta el año 2100, con disminuciones significativas de lluvia, principalmente en la zona central, pero también en el norte chico, y por otro lado con incrementos de lluvia significativas en la zona de Magallanes. Ahora, si se fijan, y en la zona inferior, el sur de Chile tiene impactos positivos en el caso forestal, en el caso de la producción agrícola y en el caso de la producción ganadera. ¿Por qué? Porque a medida que se incrementa la temperatura en esa zona, algunas tierras que eran infértiles se van a poder empezar a ser cultivables, pero el trade-off de eso es que se va a perder toda esa capacidad debido a los incrementos de temperatura y la disminución de agua en todo lo que es la zona central y zona norte. Entonces, a eso nos vamos a ver enfrentados. ¿Y qué significa en concreto? Que nosotros vamos a tener este tipo de eventos climáticos en el futuro de manera más y más intensa. En el escenario optimista va a ser más, pero tal vez no sea tanto. En el escenario pesimista va a ser muchísimo. Y nuevamente son incendios, marejadas, aludes, inundaciones, otro tipo de fenómenos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la infraestructura y con lo que estamos hablando? Cuando uno está analizando el riesgo asociado a la adaptación al cambio climático, entonces decimos, ya, ok, ya tenemos claro que se vienen desastres y van a empezar a ocurrir con más frecuencia y con más intensidad. ¿Por qué? Porque hay una variabilidad natural del clima y hay una variabilidad que se explica principalmente por nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces esto va generando estos eventos climáticos extremos. Pero el riesgo de desastre no depende solamente de esto. Uno puede manejar el riesgo de desastre, y el riesgo de desastre se maneja de dos maneras: disminuyendo la vulnerabilidad y disminuyendo la exposición. Ejemplo concreto: el evento climático extremo es que voy a tener una luz. Entonces voy a tener de manera más frecuente y más intensa que van bajándose por los ríos aludes gigantes de material que arrasan con todo a su paso. Exposición es que yo tenga gente o que yo tenga infraestructura crítica justo en la orilla del río. Eso significa que está expuesto. La exposición tiene que ver directamente con la ubicación. Yo tengo cosas importantes para nosotros cerca de lugares que van a ser muy afectados por estos eventos climáticos extremos.
Entonces, es un factor que es exposición y tiene que ver principalmente con la localización. Y la vulnerabilidad, imaginemos que tengo esta infraestructura puesta en este lugar que está expuesto, pero yo puedo proteger esa infraestructura, como podría ser, por ejemplo, un puerto. Un puerto, lamentablemente, no es fácil de cambiar del lugar donde están, y se van a ver enfrentados a marejadas. Entonces, ok, una opción sería cambiar de puerto de lugar si es que está en un lugar que sea muy afectado, o la otra opción es que yo construya defensas costeras para hacerlo más resistente, o que yo le ponga infraestructura más resistente para que efectivamente cuando llegue el impacto, algún evento climático extremo, sea capaz de aguantarlo en el lugar donde está. Y eso es vulnerabilidad. Entonces, ¿qué significa esto para Chile? ¿O cuál es la pregunta? ¿Chile ha considerado la resiliencia de las redes de comunicaciones en planes nacionales para reducción de riesgo climático? ¿Y por qué es importante esto? Esto es importante porque si es que nuestras redes comunicacionales no están funcionando bien cuando ocurren desastres, significa que perdemos la capacidad de coordinar a la gente, de decirle qué es lo que tiene que hacer, de darle señales de calma y tranquilidad, o principalmente que puedan comunicarse entre ellos y coordinarse para que no sufran los perjuicios, o incluso poder comunicarse si fuera a decir que les está ocurriendo algo y que alguien los tiene que ir a rescatar. Esa es la relevancia de tener sistemas de comunicación robustos, permitir que efectivamente pueda seguir existiendo coordinación a pesar de que estemos afectados en algún momento, o alguna zona en particular esté afectada por un desastre. Entonces, tras una revisión del Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático, el Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático del año 2017 lo que hace es listear primero algunos antecedentes, algunos de los cuales ya he mencionado, y después lista todas las acciones que el país tiene programados asociados al cambio climático de aquí hasta el año 2022. Entonces, esa fue una revisión. Luego, revisando el Plan Nacional de Adaptación. El Plan Nacional de Adaptación es de características muy similares, pero específicamente hacia materias de adaptación. Y por último, el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación de los Servicios de Infraestructura. Me he percatado, a petición, esta revisión la hice a petición de la profesora que lamentablemente no nos pudo acompañar hoy, y de Marcelo, que lo único más similar asociado a tecnologías de la información es introducir avances tecnológicos para las comunicaciones frente a emergencia. Entonces acá, esto es importante, una señal para NIC Chile, pero también para nosotros mismos y para otros que están vinculados a estas materias, que en la siguiente ciclo de planificación de acción al cambio climático, relevar la infraestructura de telecomunicaciones, porque hasta el momento se ha pensado mucho en los impactos directos, pero la verdad no han aparecido de manera tan fuerte la relevancia que tienen los sistemas de soporte de infraestructura. Y aquí hay una invitación, por supuesto, que nosotros mismos las tomamos como agencia gubernamental, pero que invitamos a los que están trabajando en esta materia y que también ellos la levanten para que esto sea considerado y se le tome la importancia que requiere. Por último, algunos recursos a los que pueden acceder si les interesa averiguar más sobre distintas materias. Uno que es muy interesante, porque incluye acciones que ustedes pueden realizar en sus casas asociadas a sustentabilidad y cambio climático, es lo último que aparece aquí, que son guías de cosas que pueden hacer, algunas muy simples, otras no tanto, depende del nivel de compromiso. Pero todos podemos hacer algo, ya sea por la sustentabilidad y por el cambio climático. Espero que esta charla les haya ayudado a entender de dónde vienen estos grandes acuerdos y estos grandes conceptos, para qué se utilizan, que hayan podido comprender de manera muy resumida de qué se trata la adaptación al cambio climático, qué es lo que se nos espera en los próximos años relacionado a esto. Y le dejo la palabra a Marcelo, quien ya va a entrar de lleno con las materias asociadas a infraestructura tecnológica. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Ambrosio, por tu excelente presentación. Tenemos varias dudas, pero las vamos a hacer todas al final. Contarle también a las personas que nos están viendo que por favor, si tienen algunas preguntas, si tienen comentarios, los pueden hacer directamente en la plataforma de YouTube. Ahí hay un espacio de un chat destacado donde pueden hacer todas sus preguntas, las cuales se las vamos a realizar a nuestros panelistas. Bueno, y ahora quiero darle el paso a Marcelo Valenzuela. Marcelo también es ingeniero civil, pero en computación de la Universidad de Chile, y es director de YAFUN en NIC Chile, que es un proyecto que está encargado de documentar la presencia de los tendidos de fibra óptica en los caminos de Chile. Obviamente Marcelo nos va a comentar más de esto en su presentación. Marcelo, bienvenido, todo tuyo este webinar. Muchas gracias, Catherine. Bueno, gracias, Ambrosio, por tu presentación también. Muchas gracias a la Agencia de Cambio Climático por esta oportunidad de hacer esto junto a ustedes. Lamento mucho que Paulina haya tenido los inconvenientes de fuerza mayor. Lamentablemente, por estos días no solamente el Banco Estado es el que está con problemas. Pero bueno, le mandamos un cariñoso saludo desde acá y esperamos poder compartir con ella en alguna otra presentación a futuro.
La idea del webinar hoy día era, primero, que Ambrosio nos contara desde la óptica de la agencia, desde el más alto nivel, en el fondo, lo que ha hecho la humanidad para tratar de tocar estos temas que es inevitable que vienen en camino. Y Paulina iba a ser un puente entre los dos, porque al final la parte que me toca hacer a mí es la parte más concreta, más al callo, de qué es lo que estamos haciendo en Chile para tener más infraestructura de telecomunicación en todo el territorio, y de qué manera nos encargamos de que eso también sirva para que la Internet funcione mejor. Y denme un segundo, cómo se hace aquí para ver el puntero, de que Ambrosio lo hizo recién. Bueno, entonces lo primero es una pregunta que hay que hacerse siempre, porque uno está en un tema. Nosotros, bueno, para los que han seguido lo que venimos haciendo, nosotros llevamos desde NIC Labs, desde NIC Chile, ya llevamos casi 5 años en esto, y muchos años más antes documentando el tema de Internet en Chile, pero de frentón el tema de la resiliencia hace 5 años, porque nos dimos cuenta de algo bueno que yo imagino que todos los que están viendo esto se han dado cuenta, y es que cada vez era más seguido que habían cortes de Internet en grandes territorios, en grandes extensiones de territorio del país, y cuando no hay un fallo, a lo mejor es que andaba muy lento, es que el sistema no era lo que ellos habían contratado, había una serie de deficiencias, tanto en la cobertura como en la calidad del servicio. Y cuando quedaban emergencias, cuando habían emergencias, como que la respuesta de la red era bastante insuficiente para las expectativas y para lo que se necesitaba, en el entendido que cada vez que hay una emergencia, como lo mencionaba Ambrosio, es muy importante la coordinación que otorgan las telecomunicaciones. Entonces, bueno, aquí son unos pocos pantallazos de algunas noticias de la época, pero en verdad podrían ser varias páginas mostrándole distintos, porque es una cosa que sigue pasando, además no es algo que esté radicado de la realidad. Pero eso fue lo que nosotros en su momento nos hizo meternos firme en este tema, y quiero partir antes, en el entendido de que muchos creen que cuando el Internet le funciona mal, muchos creen que el problema está en su casa. Entonces, me voy a ensuciar un poco en la parte técnica también, porque me interesa también que en alguna parte se mencionen estas cosas. Estamos en una época en que se habla mucho de las tecnologías, del 5G, del Wi-Fi, pero como que está muy en el aire. Entonces voy a tratar un poco de no ponerme muy latero con los números, pero creo que al menos es importante mencionarlo. Cuando ustedes usan Wi-Fi, están usando la banda de 2400 MHz o la de 5800 MHz. Estos son, así como la radio FM, ustedes escuchan entre 88 MHz y 108 MHz, son porciones del espectro, son ondas, para efectos prácticos, digamos que son invisibles. Entonces estas distintas bandas tienen distintas propiedades. Cuando las bandas, por supuesto estoy haciendo lo más simple posible, así que los teóricos y los postdoctorados no me apunten con el dedo, pero mientras sea más baja, significa que con la misma energía va a llegar más lejos, y mientras esté más alta, la gracia que va a tener es que va a ser más fácil meterle más información, más ancho banda, por así decirlo, pero el problema es que no va a llegar tan lejos. Entonces, si quiero cubrir un cierto espacio, voy a tener que poner más torres, y que la banda más alta, más celda, o el nombre que nosotros usamos para poder hacer la conexión inalámbrica, pero el problema, y también voy a tener el problema, por ejemplo, en la penetración de muralla, una serie de otros problemas. Entonces, lo primero que quiero contarles, quiero numerar, para encasillar, para que todos tengamos claro, la Internet, porque mucha gente cree que la Internet es el Wi-Fi nomás, y eso es lo que quiero como que quede claro hoy día al que está mirando esto de manera casual, que no precisamente es experto, entiende estos temas, pero le interesa saber un poco más. Entonces, lo primero, el típico router que todos reconocen, los más antiguos por lo general solamente 2400, ahora ustedes ya se han dado cuenta que empiezan a haber doble banda, también en la banda 5800. ¿Cuál es la gracia? Como una banda mucho más alta, entonces es mucho más rápido. Y además, en los canales originales del Wi-Fi, el de 2400, solamente hay 3 canales que no se tocan entre ellos. Entonces, como 2400 igual tiene una propagación bastante buena, el problema lo tienen todos ustedes que vienen en departamentos, por ejemplo. Les ha pasado que se meten a su computador, van a buscar el Wi-Fi suyo y le aparecen, se llena completo. Eso porque están escuchando los Wi-Fi en 2400 todos los vecinos. Y sin embargo, se van a dar cuenta que si su computador también escucha las bandas de 5008, se van a dar cuenta que ven muchas menos. Porque como esa es más alta, no llega tan lejos. Entonces, a lo más cruzará una muralla, pero no 2 como el otro. Entonces, eso es lo primero. El Wi-Fi yo creo que todos lo entienden.
También hay varios de ustedes que tienen cable módem en las casas, sobre todo los que están en ciudades grandes o medianas. Y el cable módem es el típico cable que los que tienen mi edad era el que teníamos para el TV-cable en su momento. Y ahí también se puede codificar con un protocolo que se llama DOCSIS. Se puede mover bastante, una ancho banda bastante razonable. Yo he visto planes hasta de 500 megabits comerciales, planes comerciales. Entonces es el cable coaxial que, por cierto, es de cobre, no es fibra. Y bueno, esta es una foto que la elegimos profeso, porque todos se acuerdan en los cables de multipar de cobre. Cuando teníamos mucho tiempo atrás, digamos 25 años atrás, nos llegaba el teléfono fijo en la casa. Después, con una tecnología que se llama ADSL, lo que permitió es que usando esa misma infraestructura se pudiera dar una banda ancha, lo que era considerado banda ancha en ese momento, pero era un salto muy grande comparado con los modems que usaban la línea analógica de antes. Entonces, bueno, el problema de la ADSL, la gracia que tiene es que te permite montarlo sobre un par de cobre, que es bastante caro, bastante barato, perdón, en el sentido que ya estaba instalado, era prácticamente un costo hundido. Y el problema que tiene, eso sí, que no puedes estar muy lejos como de la central porque empieza la pérdida. Entonces, fue en su momento una buena solución para llevar internet banda ancha a varios lados, pero ya va en declive. Y bueno, una cosa que se usa mucho, sobre todo en las zonas más extremas, son los enlaces satelitales, porque básicamente me funciona, en el caso de Chile, prácticamente todos sus rincones. Por lo general, la pisada que tienen los satélites en Chile, estoy pensando en Chile insular, en el sur, son los de banda Q. Ahora hace poco ya hay dos satélites en banda K, que al ojo lo multiplica por 10 el ancho banda disponible. Y bueno, también antes siempre ha habido banda C. El problema acá es que la distancia que transmiten los satélites, como se dan una vuelta en un satélite geoestacionario que está a 37.000 kilómetros de altura sobre el Ecuador, entonces la vuelta es muy larga, entonces la latencia es muy grande, y eso, salvo que alguien crea que pueda moverse más rápido de la velocidad de la luz, no se va a poder resolver nunca. O sea, hay que entender que los satélites geoestacionarios siempre van a tener un problema de latencia. Entonces, el que quiera jugar por satélite, el que quiera hacer algo demasiado quirúrgico, que necesita una latencia rápido, jamás lo va a poder hacer por satélite. Independiente que resuelvan el ancho banda, la latencia siempre va a ser un tema. Entonces también, a mí por lo general no me gustan mucho los satélites geoestacionarios. Y acá quiero hacer un punto, porque me lo han preguntado muchas veces, que no entienden esto de las bandas, del espectro de los celulares, pero muchos de ustedes sí se conectan únicamente a internet a través de los celulares. Y acá también, así como la radio FM o como el Wi-Fi, yo les contaba que estaba este espectro reservado. Yo les quiero contar, por ejemplo, en Chile, que se dan este espectro a 30 años para que las compañías puedan usar ese espectro, que es un bien nacional de uso público que se licita cada 30 años, renovable. Entonces, por ejemplo, en 700 MHz está, en el caso de Chile, funciona Movistar, Entel, Claro. En 850 tiene Movistar y Claro. En caso 900 tiene un pedacito, se quedó Entel. En 1900 MHz Entel, Claro, Movistar. En la banda WS se llama, que envía en 1700 y recibe en 2100 MHz, está WOM y está BTR, aunque no usa mucho esa red, creo. Y el 4G que está a nivel nacional en 2,6 GHz, que lo tiene también Entel, Movistar y Claro. Acá yo creo que lo que tenemos que hacer, quiero pasar el dato al tiro aprovechando la tribuna, yo creo que lo que tenemos que discutir como país es incorporar acá al menos 600 MHz. Con 5G, 600 MHz en todo Estados Unidos está funcionando espectacular. Como es más baja la frecuencia, como les conté al principio, tiene mucha propagación. Y con la codificación de New Radio de 5G o con la LTE 4G, es un ancho banda móvil bastante bueno, que cruza bastante bien el concreto, que llega bastante lejos. Pero acá lo tenemos, por ejemplo, tenemos un espacio importante de ese espectro reservado para canales regionales de televisión digital. Eso también no lo vamos a discutir hoy día, lo podemos discutir en otros webinars si a la gente le interesa, pero deberíamos tener la conversación, porque yo soy un convencido de que la telefonía de los canales regionales va a ir más por un tema de costo y de masividad, va a ser toda por internet. Entonces no tiene sentido que un canal regional gaste gran parte de sus ingresos en tener una transmisión pura en esa frecuencia. Le va a salir muy caro, le va a salir mucho más barato invertir todo en publicidad o en la producción y usar internet, que es barato acceder, que tener una transmisión digital para televisión digital. Entonces creo que eso tiene mucho más sentido usarlo para generar un microclima de WISPs que usen ese espectro, o que se destine también para tecnología GSM, para las celulares, pero en ningún caso destinarlo de manera exclusiva
para canales de televisión regional que nunca van a existir en la práctica o no van a tener viabilidad económica. El Fiber to the Home, que es la fibra, que es el ideal al que tenemos que tener, pero lamentablemente nos falta mucho todavía llegar a eso. Y bueno, y los enlaces dedicados a microondas, que muchos WISPs regionales sobre todo lo usan, solo que no se usa mucho en las ciudades por un tema de cuando está muy apretado, no empieza a haber interferencia uno con el otro. Todo lo que les acabo de mencionar antes es la última milla. O sea, si estamos hablando en términos eléctricos, ustedes saben que las torres de alta tensión no van para su casa. A su casa llega un cable en 220 volts, ¿cierto? Bueno, esto es lo mismo. Todo lo que yo les acabo de mencionar es la manera que ustedes ven la Internet, se conectan a la Internet. Y en telecomunicaciones, al último pedazo, así como en energía se dice distribución, acá se llama la última milla. Entonces, muchas veces, el problema que tenemos es que uno cree que lo que está fallando cuando el Internet te funciona mal es la última milla. Y hay muchas veces que ahí no está el problema. Pero lo que quiero contarles hoy día es la otra parte para que vean la otra mirada del Internet que ustedes usan, no solamente esta, que es la que todos entienden y ven. Y aquí es donde yo quiero meter el aviso de un bien público estratégico que desarrollamos con Corfo y que lo seguimos manteniendo, lo seguimos actualizando, y lo pueden ver en esa página, niclabs.cl/Yafun, que tiene que ver con el estudio que hicimos de la red física chilena, o sea, cuáles son estos cables de esta supercarretera digital, que es por donde pasa la Internet al por mayor, por así decirlo. Y los invito a que bajen el PDF, siempre invito a que lo descarguen, no se tienen para qué leer toda la parte académica que está al medio, basta que se lean los 2 primeros capítulos y las conclusiones, y van a quedar bastante a caballo en el tema de por qué los desafíos que tenemos como país para que el Internet funcione de manera resiliente, que funcione siempre, a todo evento, inclusive con todas las cosas terribles que nos contaba Ambrosio, que se vienen en camino de manera cada vez más seguida, a todo evento al parecer. Y yo lo que están viendo ahí es el recorrido que hicimos cuando presentamos este estudio, la primera versión en diciembre del 2018, y la parte que está en verde es donde pillamos por el camino público fibra óptica. La parte que está en rojo donde solamente pillamos poste eléctrico, o sea, red eléctrica rural por lo general, y la parte naranja es donde está el camino público, pero solo. ¿Y por qué es muy importante? Algunos me decían, pero ¿para qué documentar los caminos públicos que no tienen cable? Bueno, muy fácil, porque cuando uno quiere después darle una segunda vuelta, una segunda oportunidad de fibra a un pueblo, uno necesita que siempre es recomendable que esos trazados de fibra vayan por caminos públicos, porque si llega a haber algún corte tiene que ser fácil que la cuadrilla llegue a refuncionar esa fibra. Entonces es importante tener todo eso documentado. ¿Por qué? Porque después nosotros al final teníamos todo esto en una base de datos y en un modelo matemático podíamos calcular el óptimo, dado que le metíamos información de otros ministerios, dónde estaba la gente y la regionalización que tiene el país, podíamos hacer algo bastante bueno y que es básicamente matar 2 pájaros de un tiro, que era, por una parte tenemos, a ustedes les ha pasado muchas veces que iban a la casa de campo de la familia o iban a la playa y querían contratar internet y les decían no hay factibilidad técnica. Cuando les dicen que no hay factibilidad técnica, por lo general significa que no hay fibra óptica cerca donde le puedan transmitir la información que les van a revender a ustedes al final en la casa. Y nosotros entonces con este estudio nos dimos cuenta primero que había una necesidad real de ampliar la cobertura, pero no solamente la cobertura, sino que también la redundancia, porque cuando tú tienes más de un cable, si se corta uno automáticamente, usando las propiedades del protocolo EGP, que es el que se usa en Internet, se rutea por la ruta más corta que está disponible. Pero para que esa pueda darse es necesario que exista ese otro camino. Entonces, en Chile, lamentablemente lo que detectamos, y a los que les interesa, les recalco nuevamente que descargan el informe en Yafun, es que muchas veces los cables estaban juntos. Entonces, cuando una empresa decía que tenía un cable independiente, en verdad era un pelo en el cable de otra empresa. Entonces, llegaba un camión y cortaba un cable y se cortaban todos los cables. Y por eso pasaban las noticias que yo les mostré en la primera slide, que sectores completos quedaban cortados hasta que arreglaban el único cable que en verdad era el que conectaba a todas las compañías. Y la otra parte que nosotros nos motivaba mucho era que teníamos más de 80 comunas que no tenían ninguna fibra. Entonces eran puras comunas que la única manera que tenían de conectarse era con enlace microondas terrestre, o peor aún, como pasa hoy día con algunas comunas, satelitales. Y eso en especial en la parte sur del país, donde tenemos condiciones climatológicas tan adversas, mucha nieve, mucha lluvia, mucha niebla, eso hacía que se degradaran esos enlaces aún más. Entonces era una condición muy precaria en Internet. Acá les quiero mostrar, no sé si se ve bien el mouse o no, espero que se vea mi mouse, lo que les quería mostrar. Aquí, por ejemplo, cada punto era una comuna,
Entonces, acá era la parte negra era una fibra que ya existía. Entonces, automáticamente acá el modelo matemático nos decía, mira, este es el más óptimo, que sale el que significa el menor gasto en inversión para que pueda aguantar un corte y no queden desconectados estas 4 comunes de acá, por ejemplo. Y una cosa muy importante, nosotros siempre estuvimos por reutilizar lo que ya había. O sea, nosotros en ningún caso queríamos partir de cero, porque es muy fácil partir de cero y decir, botemos todo lo que hay y hagamos todo de cero. Nosotros lo que queríamos era, basándonos en toda la fibra que habíamos pillado que estaba en el país, que se usara de manera común, usándose respaldos mutuos, qué sé yo, y poner fibra donde no había. Y para eso hay que también, porque esta es una historia que tiene muchas cosas alegres, pero también hay cosas que no son tan alegres, y eso es lo que quiero aprovechar ahora de contarles. Entonces, si nosotros queremos en verdad poder reutilizar todo lo que ya tenemos que preocuparnos de algunas cosas que están pendientes. Entonces, por ejemplo, luego de documentar más de 30.000 kilómetros de camino y de infraestructura de telecomunicaciones en las 345 comunas de Chile insular y de Chile continental, nos damos cuenta que muchas veces, por ejemplo, los amarres de la fibra óptica que está dando servicio público de telecomunicaciones o intermedio, nos encontramos con cosas insólitas, que no seguían ningún estándar de calidad. Y esto lo encontramos demasiado seguido. O sea, no era una cosa que me pillé 1 o 2 veces. Yo las fotos que les voy a mandar ahora son fotos que son de Arica a Punta Arenas, o sea, una realidad que ocurre en todo el país, lamentablemente. Otra cosa, por ejemplo, que nos encontramos mucho, eran cables que no estaban en la altura que tenían que estar. Está bien, nosotros sabemos que la fibra óptica es una corriente débil, que nadie va a morir electrocutado, pero no sé, por ejemplo, la foto a la izquierda es una fibra que está en Andacollo, donde yo vi un niño que se estaba tratando de colgar, menos mal que el papá lo tiró a un lado, porque podría haberse caído la fibra, se cortaba. La otra fibra estuve como un mes transitando por ese camino y siempre me topaba con lo mismo. O sea, estuvo más de un mes la mufa ahí a ras de piso. Era cosa que pasara una vaca por ahí y hasta ahí no va a llegar el cable. Otras veces nos pasó muchas veces que habían kilómetros y kilómetros de cable y resulta que el cable estaba cortado hace años y nadie se preocupaba de sacarlo. Cables telefónicos, cables de fibra óptica, todo tipo de cables de telecomunicaciones. Este es peor porque hay muchas fibras que son fibras importantes, no estamos hablando de fibras caseras o de última milla, estamos hablando de fibras troncales incluso, que como la fibra no está cortada, pero está funcionando, pero ya está a ras de piso, nadie hace nada, nadie le interesa. Entonces ahí también nos damos cuenta que hay un tema de fiscalización pendiente. Bueno, y esta es una cosa que está muy arraigada en la idiosincrasia chilena, que tiene que ver con el arreglo a la chilena. ¿Para qué voy a cambiar el poste y poner un poste que es el que se necesita para que quede bien la instalación? Mejor le pongo un alambrito y una extensión bruja, y lamentablemente eso lo vimos también demasiado. Esa foto, si la memoria no me falla, la de la derecha de Pica, en el norte. Y así está lleno de casos de fibras importantes que están amarradas a un palo con un alambre. Entonces después viene un terremoto y se preguntamos por qué se cortó el cable. Entonces son cosas que hay que resolver. Bueno, en otros lados ni siquiera habían postes, sino que simplemente por un tema de costo, de salvar el día, y después la cuadrilla nunca volvió, y como nadie lo revisó al parecer, entonces usaban un árbol o cualquier rama que encontraban a mano. La foto a la izquierda es famosa porque fue portada en la última noticia en su momento, eso en el sur. Entiendo que después se arregló después de que apareció en el diario. Y bueno, y también pasa no solamente con tendidos aéreos, sino que también nos encontramos con sorpresa en algunos tendidos submarinos. Entonces, lo que mencionaba Ambrosio, que las marejadas van a ser cada vez más frecuentes. Yo le pregunto a ustedes, o sea, una marejada fuerte, un terremoto ahí en la costa, esas piedras que están ahí donde está esta fibra amarrada a raíces, de manera absolutamente irregular, perfectamente se podría cortar con un episodio así. Y estas son las cosas que es necesario que no se sigan repitiendo en el país. Si queremos reutilizar y tener una red resiliente, preparada para todas las cosas que se vienen, que nos contaba Ambrosio, es necesario arreglar esto. Ahora, todo lo que yo les he contado, ustedes me podrían decir que fue mala suerte, que yo fui justo a los lugares donde alguien me dio el dato y que estaba malo. Pero yo acá les quiero que me digan cómo esto fue mala suerte, que fue un dato que me dieron. Acá hay una fibra que está creciendo adentro, un árbol que está creciendo adentro de una fibra, o sea, esos son por lo menos 5 años. Y la otra, bueno, miren la vegetación, la bufa ni siquiera se ve entre tanta vegetación. Y esto también es muy frecuente. Entonces, no solamente falta muchas veces tener estándares en la calidad de la instalación de la fibra o de los cables de telecomunicaciones,
que abastecen de Internet a nuestro territorio, sino que es también que haya mantención y que haya alguna manera de fiscalizar esa mantención. Entonces, por una parte, buena noticia, hace un año tenemos una normativa de retiro de cables, esto es una muy buena noticia, muy buen trabajo que permite, entiendo que ahora los municipios pueden hacer que saquen los cables que no están en uso, y entiendo que lo tienen que pagar las empresas que dejaron el cable en desuso, pero lo que sí estaría pendiente sería de alguna manera garantizar que el estándar, la calidad, cuando se instala algo, que se mantenga, o sea, que haya un estándar de mantención de la infraestructura de telecomunicaciones por los caminos, por los lugares donde está instalada esta infraestructura. Eso es algo muy importante y que está pendiente, ojalá que se pueda avanzar en eso. Pero una buena noticia es que esto que yo les hablaba de que habían varias comunas que no tenían fibra óptica, es una política pública que ya existe, o sea, en general es una cosa transversal y un activo bueno que tiene este país, es que todos los gobiernos, sin importar el color político, tienen claro que esto hay que avanzarlo y seguir trabajándolo. Yo voy a dar unos detalles ahora, y lo último, porque una cosa es cómo conectamos las distintas comunas, las distintas partes del territorio, pero otra cosa es cómo eso llega a mi casa, y esa es la última milla que también se lo voy a mencionar. Entonces, primero les voy a contar de dos proyectos grandes de política pública, cómo lo estamos haciendo para llevar la fibra óptica troncal que les contaba, que la estudiamos en Yafun, y qué es lo que ya se ha hecho. Entonces, lo primero que les quiero hablar es de la fibra óptica austral, que son 4 tramos, o sea, son 4 proyectos, aunque por lo general se menciona que es como uno, pero son 4. Y el primero es este azul, no sé si se ve el mouse. Catherine, ¿se ve el mouse? ¿Se ve el mouse, mi mouse ahí? Yo no tengo feedback del video. Sí, se ve. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, miren, este azul que está acá, este es el FOA submarino que va desde Maullín, en verdad va desde Puerto Montt, pero solo pinté el que va por el océano, el trayecto submarino, y conecta Caleta Tortel, conecta con Punta Arena y conecta con Puerto Williams. Entonces, es un trayecto y conecta a 3 otras tramos de este proyecto, con el FOA Los Lagos, que lo ven acá, que termina en Hornopirén, pasa por Puelo, por Cochamó, por Puerto Vara. El otro voy a tocar el de Magallanes es bastante extenso, parte en Puerto Natales acá, está en morado, va por acá, llega a Punta Arena, por aquí cruza el estrecho Magallanes, llega ahí a la capital de Primavera, Cerro Sombrero, llega a Porvenir, la capital provincial de Tierra del Fuego, pasa ahí por, ¿cómo se llama esto? Aquí hay unas casas. Bueno, pero termina en Cameron acá, donde está la municipalidad de Timauquel, llega hasta el paso fronterizo de San Sebastián, muy importante para hacer anillos con Argentina, para poder tener una cooperación con el país hermano y poder respaldarnos mutuamente como países en caso de corte en nuestro territorio, y después baja y termina en Pampahuanaco. ¿Por qué es importante Pampahuanaco? Yo me imagino que en algún momento Pampahuanaco va a ser la capital de Timauquel para desarrollar toda la zona sur de la Tierra del Fuego, que es preciosa ese lugar, pero lo otro muy importante es que acá está a punto de entregarse, creo que le faltan 2 o 3 años, se está cruzando ya acá la cordillera de Darwin, esto se llama la Tierra del Fuego, y llega a Yendegaya, acá la bahía de Yendegaya. Entonces de ahí ya van a faltar, no sé, 70 kilómetros para poder conectar con Puerto Williams. Entonces va a haber un respaldo acá automático de todas estas redes, también de la red que llega a Ushuaia desde Argentina. Entonces esta es una gran red que llega desde Puerto Natales hasta Pampahuanaco. Ahora, ¿por qué dejé la Aysén al final? Porque Aysén acá hay un tema que es bastante interesante que lo conversemos. El de Aysén parte en Coyhaique, pasa por Puerto Aguirre, pasa por Balmaceda, pasa por Chile Chico, pasa por Bahía Murta, pasa por Puerto Río Tranquilo, y llega hasta Caleta Tortel. Y esto ya está financiado, ya se está en ejecución ahora, pero hay un tema muy importante que está pendiente y que es importante que todos lo sepan y que se entienda la gravedad o sea, de la importancia más que la gravedad de lo que se está haciendo. Lo que está acá en verde oscuro es el proyecto que se está haciendo ahora, que está tratando Subtel de hacer, que está trabajando muy activamente con el Ministerio de Desarrollo Social y con el gobierno regional en Aysén, y tiene que ver con la fibra óptica para extenderla hasta Villa O'Higgins, que es la capital comunal más al sur que tiene Aysén. ¿Y por qué es muy importante esto? Primero porque Villa O'Higgins hoy día tiene, por temas de climatológico, de aislamiento, tiene serios problemas de telecomunicación. Entonces esto realmente es una emergencia y es importante pintarlo así porque
primero, la importancia de la emergencia de extender este cable por Villa O'Higgins en sí, pero también porque esto va a permitir hacer otro anillo más con Argentina, y eso va a permitir también, este cable serviría para toda la región de Aysén para darle estabilidad ante algún otro corte. Pero también, si ustedes ven acá lo que está en rojo, este es el proyecto, yo creo, más importante que falta que se empiece a cuajar. Y que es algo que no solamente necesita Magallanes, porque Magallanes no solamente puede vender de un cable, sino que necesita tener otra opción más por Chile, pero algo que necesita también el desarrollo de los canales interiores, donde están los faros de la Armada, donde está Puerto Den, donde hay una industria del turismo, donde están los glaciares, la preservación más importante. Y por último, para los que no saben, por este trayecto donde pasan, cuando uno quiere ir desde Puerto Yungay hasta Puerto, son 2 días en barco, en donde salvo el pequeño paso por Puerto Den, no hay comunicación. Entonces sería muy importante, muy necesario para el país que este trayecto se haga realidad. El cable a Villa O'Higgins sería el primer paso para acercándonos ya a al glaciar Montt, que por desde donde debería empezar a hacerse este otro proyecto. Un único problema que yo veo en estas fibras que se hicieron, la manera que se planteó, fue que quedaron 3 comunas aisladas que no quedaron fuera de todo concurso, y que fueron Guaitecas, Lago Verde y Villa O'Higgins. Y lamentablemente hasta el día de hoy, tanto Guaitecas como Lago Verde, en Lago Verde hay una propuesta, pero en Guaiteca no hay nada hasta el día de hoy, y eso es una emergencia también, porque son las últimas 2 comunas de Chile continental que simplemente no tienen ningún proyecto en camino para una fibra óptica troncal. Y después de esto va a faltar, por supuesto, extender todos estos proyectos según lo que les interesa a los gobiernos regionales. Por ejemplo, acá la Bahía de Yacara y otras islas, las que están al frente de Chaitén, que tampoco están no están considerando estos proyectos. Yo creo que eso es lo que también sigue de la mano de los gobiernos regionales, claramente, que son los que tienen que definir para dónde se van a invertir los recursos. Y lo que se ha hecho ahora último, que también es muy digno de destacar, que sigue el mismo espíritu del FON, que es esto de tener una fibra óptica troncal que te permita hacer anillos, que te permite tener resiliencia y tener internet en estas zonas que estaban desprovistas de servicios de telecomunicaciones al por mayor, y que en este caso son proyectos que tienen un techo, igual que el FOA, que no se puede cobrar más de tanto. O sea, no es que le regalan la fibra a alguien y que puede cobrar lo que quiera. Hay un techo máximo que dura 20 años a limitación, y la concesión dura 30. Y en el caso, bueno, aquí pinté una tentativa en base a lo que pude descifrar de los puntos obligatorios que va a tener cobertura. Está Tarapacá excluido porque Tarapacá quiso hacer algo propio ellos mismos, pero entiendo que ahora van a reformular el proyecto. Entiendo que yo me acuerdo que ahí querían mezclar la fibra oscura con el Wi-Fi, y eso no cuajó, no sonaba bien tampoco en principio, para ser sincero con ustedes. Pero lo bueno con esto es que vamos a tener, creo que van en 196 comunas que van a tener fibra óptica troncal, abierta. Eso es una muy buena noticia, porque va a permitir en todas esas comunas, muchas de las cuales no tenían fibra óptica, van a poder empezar a desarrollar una industria de pequeña y mediana, y también de grandes empresas que quieren ir a vender internet fija a esas casas, que es la gran deuda que tenemos como país. No tanto la cobertura móvil, sino que la capacidad de poder comprar el por mayor internet en las casas de nosotros, una buena fibra, conexión a internet fija. Y bueno, ya están adjudicados 5 zonas. La única que ya están en las Contralorías, las bases me dijeron, están a punto de salir, en la zona sur de este programa de fibra óptica nacional, que es la Araucanía, los Ríos y los Lagos. Que es muy importante, por ejemplo, van a cubrir las islas que faltan en la isla Chiloé, Puqueldón, Uracoele, Quinchao. Esas están consideradas en este proyecto, que eso era muy importante, que hoy día no tenían. Y por último, bueno, solo contarles porque todo esto lo que estamos hablando es de qué manera nosotros somos capaces de tener esta red que van a ir haciendo anillos, y que van a ir permitiendo la cobertura, pero también la resiliencia de las telecomunicaciones. Pero también, como yo se lo mencionaba recién, es muy importante entender que acá tenemos que desarrollar la última milla. La última milla se puede desarrollar con todas las tecnologías que yo les conté al principio. Pero no necesariamente tiene que ser una, pero lo importante es que la gente, yo creo que lo más importante ahora es que la internet fija residencial tiene que llegar. Hoy día es la gran falencia que tenemos. Y también quiero aprovechar el dato de decir que también no nos olvidemos que hay muchas torres de celular rurales que tienen mucha capacidad, muy poca capacidad instalada para dar internet. Entonces, si mejoramos la transmisión que tienen esa torre, inmediatamente los que están usando ese servicio van a tener un muy buen desempeño de internet. Eso también hay que revisarlo. Y ahora sí que sí, por último, yo les quería, y solo para que vean la magnitud del desafío, porque yo les he hablado de Chile continental, pero ustedes saben que ahora salió el resultado de un gran estudio que hizo Subtel,
y en donde se definió la ruta que va a ser para conectar al Asia-Pacífico desde Chile. Y ahí, de todas maneras, yo creo que el hincapié que quiero hacer hoy día es que es muy importante que Chile incluya en este proyecto que se tiene que parar en las dos islas, en la bahía de Cumberland, en Juan Fernández, y en Angaroa, en Rapa Nui, en Isla de Pascua. De todas maneras, o sea, no podemos permitirnos como chilenos que se haga un cable sin parar y darles de buena conectividad. Esas dos islas hoy día, la única opción que tienen son unos saturadísimos enlaces satelitales, que les funcionan muy mal, y todos los que han ido a Chile insular saben eso. Y quería mostrar eso. Esto es lo que pintó en la métrica, el modelo matemático de nosotros, para que se vea la dimensión. O sea, eso son la manera en que se podían conectar todas las comunas dos veces, pero ustedes vean que el cable a Isla de Pascua son 4.000 kilómetros, o sea, para que vean la dimensión. En cambio, en la Antártica, a la base Bernardo Higgins son 850 kilómetros nomás, y a Bernardo Higgins son como 1.000. Entonces, el Chile insular es bastante, véanla, compárenlo con con la dimensión del país, para que vean un poco la magnitud de lo que significa conectar estas tres comunas que están en Chile insular y Chile antártico. Eso era, por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tu tremenda presentación. Tenemos hartas preguntas de las personas que nos están viendo, así que vamos a ser súper concretos para respetar también el tiempo de este webinar. La primera pregunta es de Camilo Ruiz. Nos pregunta si se ha evaluado implementar la energía undimotriz o mareomotriz para reemplazar la energía carbón, dado que a corto plazo se pretende reemplazar este tipo de energía. Tal vez Ambrosio nos podría ayudar con esta respuesta. Sí, por supuesto, Katy. Voy a compartir pantalla nuevamente. Ya, perfecto. ¿Se está viendo en pantalla un cuadro con muchos colores? Sí. Sí, ya. Voy a permitirme una digresión antes de entrar al cuadro. Lo que están viendo es efectivamente el análisis en esa línea que realizó el panel intergubernamental sobre cambio climático en el marco del reporte especial sobre océanos y criósfera. Y una de las opciones que ellos analizaron fue el uso de energía renovable mareomotriz. Ahora, creo que no expliqué mucho qué es el IPCC, ni de dónde viene, ni cómo se relaciona con estos temas. Para entender, existe la COP depende de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde los países se juntan y toman decisiones que vamos a tomar los distintos países del mundo para enfrentar el cambio climático. Y está el IPCC, que no depende de eso. El IPCC es un organismo independiente, que es financiado por los países, pero que opera en paralelo y de manera independiente. Y el IPCC es un organismo eminentemente científico. ¿En qué consiste? Es un sistema, o más bien una organización dedicada a sistematizar y recopilar toda la información científica publicada en papers reconocidos sobre las distintas materias, tanto en adaptación, en mitigación, todo lo que tenga que ver con cambio climático, y toda esa información ellos la sistematizan y la convierten en lo que se llama una revisión sistemática. Una revisión sistemática desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista del conocimiento, es la forma de conocimiento superior. No hay nada, absolutamente nada, que supere una revisión sistemática en términos de qué es el conocimiento que hoy día tiene la humanidad sobre esta materia. En este caso son las materias de cambio climático asociado a océano y criósfera, que esa era la naturaleza de este reporte. Entonces, ya les mencioné previamente que yo había sido participante gubernamental, entonces preguntarán qué hacía yo, porque yo no soy científico. Paulina, de haber poder estado con nosotros, ella hubiese dado la perspectiva del lado de los científicos, que son los autores y los que trabajan recopilando y sistematizando la información para estos reportes. Ahora, lo que estoy mostrando en pantalla, no sé si alcanzan a ver, este es el documento que fabrican ellos. Es un documento de 700 páginas. Casi todos los reportes son más o menos de ese orden. Son documentos extremadamente gigantes, con mucha información. Y lo que ellos hacen finalmente es hacer un pequeño libro que se llama el Resumen para Hacedores de Política, que son alrededor de 50 páginas que tienen los puntos clave del reporte. Y lo que hacemos los representantes gubernamentales en esas reuniones es, entre países, definir qué cosas van a ir en el reporte a partir de una propuesta que hacen los científicos. Entonces la dinámica es bien interesante, porque una dinámica bien particular de relacionar la ciencia pura y dura, con la política, que finalmente es el rol que tienen la geopolítica, en este caso, que es el rol que tienen los representantes de los países. Entonces llegan los científicos, presentan este resumen de 50 páginas y se va revisando línea a línea. Y los representantes gubernamentales levantamos la mano y decimos, mira, ¿sabes que este punto no estamos de acuerdo, o no nos parece como está expresado, o tal vez esta otra cosa es más importante? Y de vuelta los científicos se reúnen entre ellos, hacen como una pequeña reunión, los autores principales encargados de la recopilación, y ellos acuerdan una nueva redacción y la presentan de nuevo. Entonces la lógica siempre es así.
Los científicos siempre tienen la última palabra en cómo se redacta, pero de ahí los delegados de los países siempre pueden parar la mano y decir, sabes que no estoy conforme con la propuesta presentada y esto sigue por alrededor de... Es bien intenso, finalmente creo que nos tomamos 4 o 5 días, nos pasamos, la última sesión fueron literalmente 30 horas consecutivas de estar sentado mirando texto en pantalla, donde incluso hasta los gráficos eran materia de discusión, pero siempre con esta dinámica. Los científicos, los representantes de los países pueden hacer observaciones, los científicos presentan una contrapropuesta. Siempre está por el lado de ellos, ¿para qué? Para asegurar la integridad científica del resumen presentado. Y ese resumen presentado es el que posteriormente se le envía a la COP y se le envía a los distintos gobiernos para que tomen decisiones. Hecho toda esta introducción, lo que estoy mostrando en pantalla es un cuadro en particular que no está incluido en el resumen para asesores de política. Este está dentro de uno de los capítulos del reporte principal, del reporte, no el resumen, sino que el reporte íntegro, donde lo que están diciendo, aquí hay mucha información, básicamente los colores representan beneficios. Colores azules significa que es beneficioso para una materia. ¿Beneficioso para qué? Entonces aquí dice, mira, los beneficios reducen los impactos en el calentamiento global. Reducen los impactos en acidificación. No sé si todos saben esto, pero el hecho de, no solamente tenemos el calentamiento global producto del CO2 y el efecto invernadero, la principal fuente de absorción del CO2, o más bien la principal fuente de absorción no del CO2, sino que del carbono específicamente, son los océanos, el agua. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las moléculas de carbono empiezan a ser capturadas con el agua, el océano se empieza a acidificar. Entonces, eso también es un problema, porque si el pH empieza a disminuir demasiado, toda la fauna marina, no solamente la flora y fauna marina, pueden llegar a un punto donde empieza a ser la acidez del océano empieza a volverse medio hostil para la vida marina. Entonces eso también es un efecto importante y por eso se incluye acá. Reduce la acidificación, reduce el impacto en incremento del nivel del mar. El incremento del nivel del mar, muchos creen que es porque se están derritiendo los hielos. Sí, eso influye, pero la verdad la principal causa del incremento no es tanto por el derretimiento, sino por la expansión térmica de esa enorme masa de agua. Esa pequeña expansión térmica, dado que estamos hablando de una masa de agua gigantesca, genera efectivamente que el mar suba 1, 2, 3 metros, y como tenemos muchos países, islas pequeñas, esos países, islas pequeñas, eventualmente pueden terminar desapareciendo completamente si es que el nivel del mar sube algunos metros. Y por último, otros cobeneficios relacionados. Y por otro lado vienen las limitaciones que ellos mencionan. Oye, ¿qué limitaciones tenemos? Tiene limitaciones técnicas, limitaciones de costo, limitaciones de gobernanza. Entonces ellos analizaron esta serie de opciones, donde una fue las energías renovables marinas, mareomotriz, fertilización de océanos, básicamente alcalinización de océanos, y ahí lo que se les ocurra, muchas opciones de distinto tipo, y efectivamente los científicos lo que nos están diciendo en este cuadro es que la energía mareomotriz va a tener impactos globales con un nivel de confianza muy alto, porque es un cuadro, no solo un cuadro muy azul, sino que además tiene un anillo muy grueso. Ese anillo muy grueso denota nivel de confianza en los resultados, que tiene algunos trade-offs importantes, que tiene algunas dificultades técnicas, tiene algunos costos, pero se ve como una muy buena opción. Ahora esta es la recomendación de los científicos. Ellos dentro de este mismo texto en algún lado dicen, ok, esto está así, pero cuidado que también hay que preguntarse si finalmente si los países van con esta opción o las empresas privadas van con esta opción, tienen que considerar los efectos hacia el futuro del cambio climático. ¿Por qué? Porque yo tengo que diseñar, si es que diseño una planta mareomotriz, la tengo que diseñar para resistir eventos climáticos extremos que podrían ocurrir en el futuro, de tal manera de que su operación siga siendo eficaz. Ahora en el caso de Chile, y es una pregunta de distinto nivel, porque la pregunta es quién han considerado. En el caso de Chile, en el compromiso nacional de Chile, finalmente lo que quedó fue solamente las áreas marinas protegidas, que es lo que vemos acá, que es una de las opciones. Chile centró su compromiso nacional principalmente en áreas marinas. Entonces, a nivel de la política o compromiso internacional, Chile no se comprometió con energía mareomotriz, sí se comprometió con áreas marinas protegidas. Nosotros hicimos uno de los comentarios que nosotros hicimos como agencia a este compromiso fue precisamente basado en este cuadro. Dijimos, hey, ¿por qué Chile no estudia todas estas opciones para incluir algunas de estas? Y lo que se nos señaló es que en el próximo proceso de actualización del compromiso se van a explorar nuevas, pero que en este momento querían focalizarse en un compromiso que ha sido muy fuerte, que es de áreas marinas protegidas. Eso es lo que puedo responder respecto de el grupo de científicos más importante que estudia esta materia, que sí lo ha considerado. En el caso de los instrumentos de planificación, lamentablemente no quedó incluido.
Sin embargo, eso no limita que probablemente hay muchas empresas privadas e instituciones que deben estar en este momento realizando evaluaciones respecto a la factibilidad que en Chile podamos utilizar energía maremotriz. Lamentablemente no tengo antecedentes sobre esos casos, por lo que me limito a lo que conozco. Espero haber podido responder. Gracias, Ambrosio, por tu respuesta. Tenemos otras preguntas. La siguiente va para Marcelo. ¿De qué manera, nos pregunta Mariana Martínez, de qué manera los terremotos o incendios afectan la conectividad de Internet de las ciudades y cómo podríamos mejorar la infraestructura en estos casos de eventos de cambio climático? Vamos a ir con una... No sé si nos escuchan, Marcelo. Sí, disculpa, estaba hablando con el micrófono apagado. Ya. Primero, recordar lo que nos dijo Ambrosio hoy día, que cada vez van a ser más frecuentes todos estos problemas que se vienen con... Cada vez vamos a tener más marejadas, cada vez va a ser más frecuencia de incendios, aluviones. Recordemos que en el norte de Chile estuvo como 8 horas, como 4 regiones desconectadas, la última vez que hubo un aluvión fuerte, el 2015, si la memoria no me falla. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Los terremotos, todos sabemos que somos un país de los más sísmicos del mundo, tenemos inundaciones de ríos, tenemos aluviones, tenemos incendios, tenemos todo. O sea, yo siempre digo, lo único que nos falta, y no lo voy a repetir, lo voy a contar una vez nomás, porque si uno lo dice muchas veces se hace... Pero lo único que no nos ha pasado es que no haya caído un cometa, que es lo único que falta, digamos. Entonces, nosotros tenemos que pensar, de alguna manera, la geografía chilena, esto de ser tan largo y flaco, hace que la resiliencia y la redundancia de los cables de red que conectan las ciudades no se da de manera natural. Entonces, por la geografía que tenemos, nosotros tenemos que de alguna manera forzar a que haya esa redundancia, porque el mercado nunca va a darte esa redundancia. Y así como política pública hemos logrado llegar a cobertura donde el mercado necesita un subsidio para operar, creo que lo que tenemos que apuntar también es a pensar un poco en la resiliencia también. Y si es necesario subsidiarla, habrá que hacerlo. Pero en la medida en que cada vez Internet sea más sensible, sea más necesario para la vida diaria, vamos a tener que empezar a tomarla cada vez con una mayor preocupación. Bueno, y el tema de la pandemia lo aceleró todo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay un incendio? Bueno, lo que pasa es que en Chile, por un tema de costo, gran parte de las carreteras de fibra óptica van por aire, van por poste. Entonces, cuando hay un incendio, por lo general los postes van en la franja fiscal, por el camino. Entonces, cuando hay un incendio y los árboles están hasta el límite de la propiedad, alcanzan a quemar la fibra óptica. Entonces ahí tiene que ir una cuadrilla y dependiendo del incendio, si se quemó mucho o no, tienen que cambiar lo que está quemado, fusionar, eso puede tomar varias horas. Entonces, la gracia de lo que hicimos nosotros en Yafun es una propuesta para que las fibras ópticas que conecten las distintas redes de las comunas, de las localidades, no solamente dependan de un puro cable, sino que al menos en las propuestas que hicimos nosotros, que están en el informe en el sitio web, ustedes pueden ver que calculábamos para prácticamente todas las comunas 2 cables, o sea que podían aguantar un corte y todo seguía funcionando igual. Y para las capitales regionales, cada una tenía tres cables distintos, o sea, podía aguantar 2 cortes y nada cambiaba. Y yo creo que eso es por una parte lo que hay que tener en la red física, pero también hay todo un tema que hoy día no lo conversamos, porque la idea hoy día era unir estos dos mundos, el de Ambrosio y el de las telecomunicaciones, para que ustedes todos puedan entender un poco lo que está en juego y cuáles son los desafíos y por qué es importante que esto siga avanzando. Pero en el caso también tenemos que trabajar mucho en lo que es la red lógica, cómo está configurado, cómo se utiliza esta infraestructura. Lo que pasa es que nosotros estamos en la primera derivada, nosotros queremos tiene que existir la infraestructura para que otro la pueda usar de manera inteligente. Entonces estábamos en el primer nivel, pero esperamos pronto poder hacer un segundo estudio que ya abarquemos ahora la red lógica, los puntos de intercambio, que tiene que haber ahí, a opinión de nosotros, tiene que haber también una mirada geopolítica como país, de que nos interesa que las telecomunicaciones, los sistemas críticos de telecomunicaciones, no solamente funcionen en las ciudades grandes o donde sea rentable darlos, sino que también
en los lugares estratégicos, lugares turísticos, lugares importantes por temas país, por temas de la academia, por distintos motivos, no solamente por un tema económico. Gracias, Marcelo, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta de Jaime González para Ambrosio. ¿Las empresas en Chile consideran los ODS al momento de definir sus estrategias? En el caso, las empresas son un grupo muy general, entonces en el caso con las que trabajamos nosotros, mira, si te respondo con las cuales nosotros trabajamos, creo que habría un sesgo de selección. Las que trabajan con nosotros efectivamente son las que están interesadas, y una de las preguntas asociadas a los esfuerzos que se hacen en el acuerdo de producción limpia, si eventualmente se podría generar un reporte de sostenibilidad asociado. Entonces, efectivamente, podríamos afirmar que las empresas que trabajan en acuerdos de producción limpia son empresas que están interesadas en los ODS y en materia de sustentabilidad. Lamentablemente no podría extrapolar eso a la totalidad de todas las empresas chilenas. Sí, podría adelantar un poco bueno, existen organizaciones empresariales que se dedican exclusivamente a temas de sustentabilidad, como Acción Empresa y ese tipo, que promueven este tipo de materia entre las empresas, pero sí uno puede adelantar que por necesidad algunas temáticas van a tener que abordarlas. Y yo creo que de alguna manera todos se ha observado los cambios de tendencia en los comportamientos de las empresas, ya sea por la adopción de los sellos B en algunos lados, ya sea como parte de sus estrategias generales de puesta en valor, porque se lo están pidiendo sus financistas, porque se lo están pidiendo sus clientes, porque si no lo hacen, sus operaciones se van a volver insostenibles en el tiempo, que en el caso particular que estamos hablando, que es de resiliencia y de cambio climático, si es que las empresas no se preparan para los efectos, especialmente las empresas que son vulnerables y que están ubicadas en zonas expuestas, definitivamente van a tener pérdidas significativas. Alguna vez estuvimos pero eso depende mucho del rubro. Nosotros alguna vez estuvimos participando en una exposición donde hablaron, ya no recuerdo exactamente cuál viña era, pero era una de las viñas importantes de Chile, y ellos señalaban que ya tenían contemplado vender gran parte de sus viñas en la zona norte y ya estaban comprando terrenos en la Araucanía, porque tenían contemplado que aquí a 20 años más ese iba a ser el cambio de uso de suelo necesario para que pudieran seguir existiendo. Ahora, lamento no poder dar una respuesta generalizada, pero sí creo que se puede afirmar que aquellas que no están incluyendo estas materias es probable que se encuentren en una desventaja competitiva frente a las que sí lo están haciendo. Gracias, Ambrosio, por tu respuesta. Aprovechamos de invitar a las personas a conocer lo que hace la agencia y los acuerdos de producción limpia. Vamos a dejar el link de la página web de la agencia ahí en el chat. Vamos a ir con una última pregunta, porque ya estamos bastante pasados en el tiempo y obviamente nuestros panelistas tienen que seguir con sus agendas. Así que la última pregunta es para Marcelo. Nos pregunta también Jaime González: ¿de qué manera el nuevo cable con Asia hará el Internet más rápido? Marcelo, tienes que activar tu micrófono. Hola, mira, no sé si la pregunta, porque por lo general lo que tú estás usando, no sé, 70% más del tráfico que el usuario común usa, está en la red de contenidos que están prácticamente todas en Santiago. Tal vez el activo más grande que va a tener ese cable es que te va a permitir tener una conexión directa con dos continentes, con el Asia y con el Pacífico, con Oceanía, con Australia. Y eso, cuando tú necesites información desde ahí, cuando ese tránsito, antes tenías que hacerlo, tenías que subir 10.000 kilómetros, cruzar todo Estados Unidos, después llegar a Hawái, después recién entrar o sea, el impacto en latencia yo creo que va a ser bastante grande, porque va a ser directo en vez de estar pasando por todo lo que te mencioné recién. Y el mismo cuento si es que me hubiera ido para el otro lado, porque a todo evento hoy día, si yo quiero, bueno, si puedo ir a África, puedo hacerlo Brasil-África, pero por lo general, por los cables que nosotros usamos, que uno pasa por Guatemala y el otro por el canal de Panamá, y de ahí llegan a Florida, a Puerto Rico, por lo general siempre pasamos por Estados Unidos en la conexión óptica que nosotros tenemos. Entonces el gran activo que yo le veo a ese cable
Primero, para mí el gran activo es conectar Chile insular. Entonces, si tú le preguntas a los pascuenses o a la gente, a los pescadores de langosta, digamos, ellos saben que la que tienen hoy día no es el Internet que conocen ustedes. Ellos no pueden hacer video, por lo general no pueden tener acceso a multimedia, tienen una latencia pésima, unos anchos de banda que para el año 2020 no son aceptables por nadie. Y creo que el mayor activo para Chile, primero, es conectar Chile insular, para que esa gente pueda entrar a aterrizar el siglo XXI con todas las prestaciones de Internet como la conocemos en el continente, y va a permitir también a Chile tener un respaldo. En caso que pase cualquier cosa con los cables que van al norte, vamos a tener un respaldo importante, no solo para Chile, también para los vecinos, para todo el continente, para tener otra salida soberana a Internet. Creo que eso es un tema. Ahí es muy importante ver de qué manera, porque ese cable en verdad no tiene mucho... es importante que ese cable no solamente llegue a Chile, sino que ese cable tiene que seguir, tiene que llegar a Buenos Aires, tiene que llegar a Sao Paulo, tiene que llegar a Asunción, tiene que llegar de todas maneras a Santa Cruz. O sea, hay que ver de qué manera, porque en algún momento también fue tema de discusión a dónde aterrizaba ese cable. Entiendo que la decisión al final va a ser Valparaíso. Nosotros al principio la propuesta era Constitución, porque Loanco es lo más cerca, ustedes conocen Loanco, es el lugar más cerca al continente con Juan Fernández. Y resulta que Constitución ya tiene 2 fibras para el norte, 2 fibras para abajo y una fibra para el lado. Y entiendo que es muy relevante, entiendo que el gobierno regional siempre en el Maule ha querido tener otra opción más directa para aprovechar el ramal de Constitución, al cual me tocó hace poco ir a ver en qué estado está y de qué manera se puede aprovechar esa infraestructura, esa franja. Pero para responder la pregunta, por lo general no creo que tenga mucho impacto así en el día a día, porque tú vas a seguir usando la mayor cantidad de lo que el usuario común usa, va a seguir saliendo de cachés locales o de redes de contenido que tienen nodos en Santiago. Pero lo que sí es que te va a permitir tener un importantísimo respaldo, y voy a ser majadero y lo voy a decir una vez más, para mí lo más importante lejos es conectar a los dos islas. O sea, Chile insular tiene que quedar con fibra óptica. Eso es lo más importante de todo ese cable para mí, en la forma personal. Gracias, Marcelo, por tu respuesta. Sabemos que hay más preguntas, lamentablemente el tiempo se hace poco. Les queremos agradecer a todos los que participaron de este webinar y también les queremos agradecer a nuestros panelistas por su participación, por sus explicaciones. Queremos también dejarlos invitados porque vamos a continuar realizando estos webinars con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, en la Red Campus Sustentable, en estas y otras temáticas que son relevantes de discutir en materia de sustentabilidad y cambio climático. Gracias, Marcelo, gracias, Ambrosio, y que esté muy bien. Muchas gracias.